Nos dirigimos a localhost, nos dirigimos phpMyAdmin. Entonces, nuestra base de datos de nosotros es instituto, ¿no? Nos dirigimos ahí, instituto. Y bueno, ¿no? Aquí hay algunas tablas que tengo en instituto, ¿no? Las tablas que lo que yo tengo son estudiante, matrícula y curso. Y puedo ver que sí tengo un procedimiento, lo tengo uno, ¿no? Consulta. Entonces lo podemos crear desde aquí los procedimientos, ¿ya? Desde aquí lo puedo crear los procedimientos también en esa base de datos, ¿ya? Y así también lo puedo crear desde HeyDSQL, ¿ya? Vamos a ver mediante código la creación de base de datos, ¿no? Procedimientos. Entonces lo vamos a ver desde HeyDSQL, ¿ya? Vamos a cargar prácticamente nuestra SAMP. Si está cargado, sí está cargado. Vamos a aperturar HeyDSQL. Nos enlazamos y prácticamente, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos lo que podemos ver en instituto? Es nuestra base de datos. Y bueno, anteriormente teníamos vistas, bueno, ¿no? Algunas cosas que se han creado, ¿no? Entonces, de esta manera se va a reflejar la creación de un procedimiento, ¿ya? Entonces vamos a crear cómo lo podemos crearlo, ejecutarlo, un procedimiento, ¿ya? Nos vamos a consultas. En consultas el código abierto. Bien, entonces para empezar crearemos como ejemplo, como lo tengo aquí, crear un procedimiento. Lo tenemos aquí en el código, lo tenemos en compartido el ejemplo también cómo se crea un procedimiento, crear procedura, prueba y en eso seleccionar estudiante, ¿no? Ejecutar y borrar, ¿no? Entonces vamos a crear un procedimiento almacenado, ¿ya? Vamos a crear un procedimiento almacenado. A ver. Ya. Bien, como yo lo tengo seleccionado estudiante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos crear un procedimiento almacenado? Ya, jóvenes, señoritas, vamos a ver. Para crear un procedimiento, primero tenemos que tener unos delineadores, ¿ya? ¿Ya? Bien, entonces ese nos va, como le dije, nos va a delimitar. Nos va a delimitar, bueno, ¿no? Que el código sea considerado uno solo. Ya podemos ver aquí con los símbolos, con dólar o con dos líneas. Ya cualquier símbolo lo puedo colocar, ¿ya? Entonces lo colocaremos dos líneas. Ya, entonces ahí también vamos a terminar con dos líneas para programar, ¿ya? Entonces dentro de ello va a estar el código. ¿Cómo vamos a crear? Bueno, tenemos esa palabra create, procedure. Ya el nombre del procedimiento. Entonces, ¿qué procedimiento lo voy a crear? Digamos, ahí voy a crear, por ejemplo, siempre se debe de etiquetar ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha creado ese procedimiento? Hay factores de seguridad de procedimiento. Si lo hemos creado nosotros, ¿lo puede utilizar otro? Sí, puede utilizar siempre y cuando que le demos permisos. Ya, en caso que no lo demos permiso, no se lo puede otorgar su permiso. Entonces aquí siempre se debe de etiquetar. Por ejemplo, creamos un procedimiento así con iniciales. Digamos que el procedimiento que he creado, ejemplo, va a ser datos, ¿ya? Datos, así, referenciando que significa que yo he creado. Como una función, ¿no? Ahí lo vamos a poner prácticamente los paréntesis para que se pueda crear, ¿no? Ahí simplemente ya prácticamente tenemos el comando. ¿Qué es lo que va a hacer, no? ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí el procedimiento, ¿no? Entonces tenemos también lo que es empezar y finalizar, ¿no? Bien, vamos a ver acá la parte del empezado completo. Simplemente normal se puede crear así. Y vamos a ver, espérense. Ay, acá es, ¿no? Aquí estamos todavía, crear. Empezamos la estructura, ya estamos creando un procedimiento. Empezamos a crear el contenido, lo que va a tener.
Ya, begin. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué contenidos? Solamente vamos a hacer una consulta que me consulte todos los datos, ¿ya? Que me consulte todos los datos. ¿Se puede haber más complejo? Sí. ¿Se puede desarrollar mucho más código? Sí, sí se puede, ¿ya? Entonces simplemente vamos a hacer con una consulta. Una consulta es select, ¿no? Una consulta es select. Asterisco from estudiante. Ya eso ya lo tengo consultado, ¿no? Ya lo tengo, esa consulta lo puedo realizar. Simple, lo voy a finalizar, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí. Listo. Ya lo tengo creado un procedimiento. En el procedimiento almacenado le estoy diciendo que seleccione todo el contenido de la tabla que me lo puede imprimir. ¿Ya? Entonces el nombre es AQH datos. Así se va a llamar ese procedimiento. Lo voy a ejecutar. A ver, ¿qué tenemos acá? Profesor, el from está mal. Ah, ya, ¿ves? Me había estado equivocando. Tiene que ser from, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? A veces estudiante. Bien, lo vamos a ejecutar. Ya. Prácticamente nuestro procedimiento se ha creado. ¿Lo podemos ver? Sí, aquí, lo podemos ver, ¿ya? Lo recargamos y me voy a venir aquí prácticamente donde dice instituto. Ahí tenemos, ¿ya? Acá me dice AQH datos, ya se creó así, con esas etiquetas, que es un procedimiento. Ese procedimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros le estamos diciendo que seleccione todo el contenido de la tabla estudiantes y que pueda visualizar. Es lo que va a hacer. Entonces, simplemente borramos para poder visualizarlo, ¿no? Ya lo vamos a ver aquí. Entonces, el siguiente paso es cómo ejecutar. La parte de crear ya lo hemos tenido. ¿Y cómo vamos a ejecutar ese procedimiento? ¿Cómo lo vamos a invocar? Es como en programación llamar una función. Es parecido, ¿no? Llamar una función. Entonces, solamente vamos a llamar qué nombre tiene, tal como está los nombres, ¿no? Datos. Realizo las consultas y me sale, ¿no? Y me sale prácticamente, yo simplemente he convocado y que me lo haga eso, ¿no? Ya está almacenado. Y este procedimiento puedo hacer muchas cosas para agilizar mis consultas, ¿no? ¿Qué consultas lo puede hacer? Y entonces solamente puedo convocar mi procedimiento, ¿ya? Solo puedo realizarlo, ¿no? Entonces ya lo tengo, ya lo ejecuté. Ya con esa palabra CAI ya lo ejecuté. Entonces también quiero, digamos, borrarlo. Ya no necesito, digamos, un ejemplo. Que ya no necesito ese procedimiento almacenado. Y también puedo borrar, ¿no? Ya yo lo puedo borrarlo, lo que he creado. Sí, lo puedo borrar. Sí, lo puedo borrar, ¿no? Listo. Entonces aquí yo lo tengo todavía y lo voy a recargar. Y ya al recargar ya no lo tengo, ¿no? Ya no lo tengo. Lo puedo borrar, lo puedo eliminar, ¿no? Entonces, drop procedure. Entonces tenemos la parte de cómo crear y cómo ejecutar y ven los resultados y lo podemos borrar los procedimientos almacenados.
¿Ya? Entonces, si podemos hacer un poco más complejos, sí podemos hacer más complejos. Si podemos enviar datos de consultas, sí lo podemos hacer, envío de datos, consultas. A ver, vamos a ver un ejemplo de la consulta de datos, ¿ya? Por ejemplo, un poquito más complejo. Entonces, vamos a crear create procedure, un nombre más fácil, ¿ya? Envío de datos. Ya simplemente lo voy a crear en datos, ¿ya? Datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pero para eso la tabla, necesito tener esa tabla para poder crearlo, ¿no? Para poder programarlo. Select from consulto. ¿Qué datos tengo, no? ¿Qué datos tengo? Lo consulto y tengo esos datos, ¿no? Entonces ahí voy a hacer, voy a crear, ¿ya? Inicio el final, ¿no? Entonces ahí lo voy a crear el procedimiento. Create procedure, el nombre. Voy a poner solamente datos, ¿ya? Y en esa función voy a pasar un valor, ¿ya? Un valor que lo voy a pasar. ¿Qué valor voy a pasar? Es como crear una tabla. Con procedimiento ustedes pueden crear una tabla. Lo almacenan en un procedimiento y cada vez que lo pueden crear una tabla, así como un código ya almacenado. Es las consultas que nosotros cada rato lo hacemos, yo lo puedo almacenar. Solamente puedo llamar, invocarlo para que se ejecute, ¿no? Entonces aquí voy a tener que el DNI, ya voy a crear una variable DNI, por ejemplo, acá tiene en mi base de datos tiene DNI estudiante. Entonces simplemente yo quiero DNI, voy a crearle una variable DNI, ya, pero que esa variable sea de tipo de dato que es varchar, ¿no? Varchar. Varchar, ¿cuánto es? Debe tener DNI 8, ¿no? 8. Listos, estoy pasando un valor más, voy a pasar un valor a través de procedimiento, ¿no? Ya, seguidamente vamos a hacer, ¿no? El limpieza, ¿no? Ya, ¿qué es lo que me consulte? Lo más sencillo vamos a consultar, que me consulte todos los datos, ¿no? ¿Cómo se hace? Select, ¿no? Select from estudiantes, estudiante, y vamos a decir acá la condición, que cuando me consulte el DNI que le voy a dar, ¿ya? Que le voy a dar el DNI que lo voy a dar. Por ejemplo, ¿qué DNI voy a dar? Por ejemplo, aquí me dice, where, cuando, esto de datos creo, tengo que ser de mi base de datos, ¿no? DNI estudiante sea igual al DNI que yo le voy a dar. ¿Cuál es el que voy a dar? Solamente yo me he creado DNI, nada más. ¿Ya? Listo. ¿Y qué estoy diciendo? Y que el DNI estudiante es el que el valor voy a ingresar, ¿no? Lo voy a ejecutar. Y se creó prácticamente mi procedimiento, ¿ya? Lo vamos a refrescar o recargar. Y ya no, y a ver, y aquí tengo datos. Mi procedimiento datos. ¿Qué es lo que hace? Es como quien dice, tenemos que dar un valor que nosotros nos va a consultar, ¿ya? Entonces simplemente, por ejemplo, un dato voy a seleccionar. Para no estar haciendo, yo puedo crear un procedimiento de eso, ejecutar rápido, ¿no? Ahorita vamos a crear un procedimiento que me ejecute rápido eso, ¿no? Para no estar escribiendo. Por ejemplo, para eso necesito, a ver, vamos a crear otro procedimiento para que me haga una consulta, ¿no? Consulta, digamos, solamente datos, consulta lo ponemos, ¿ya? A ver, create, ya, create, ya, a ver qué tengo aquí. Ya, sencillo, ¿no? Create procedure.
procedure vacío nomás, vacío nomás, ¿ya? Entonces ahí lo voy a poner, se puede crear de esta manera, si normal reconoce el nombre que lo voy a poner acá, el nombre, bueno, datos tengo, solamente ahí que me resulte una información, ¿ya? Entonces solamente ahí vamos a poner, a ver, base de datos, ponemos así, ¿no? Base de datos, ¿ya? Nada más. Dato ponemos mejor, ¿ya? Dato. ¿Mm? Dato. Entonces, ahí lo voy a poner, bueno, ¿no? Select from para ver, ¿no? Y si se puede crear, si se puede crear así. Ya, datos tengo, ¿no? Entonces, ya lo puedo hacer una consulta y ya no estar escribiendo cada rato esto, ¿no? Imagínense que si fuera tan largo eso, yo no puedo escribir cada rato, ¿no? Entonces, simplemente, y aquí me tengo datos y datos, ¿no? Hemos creado los dos. Y aquí lo vamos a tener la parte de lo que es la consulta, ¿no? ¿Cómo se lo puedo llamar? Simplemente dato, ¿no? Dato y ya lo tengo prácticamente datos, ¿yo? Ya lo tengo datos, ¿no? Solamente eso lo voy a hacer, ¿no? Cada vez que quiero hacer una consulta, lo voy a llamar, ¿no? Cada vez ya no estar escribiendo select, todo eso, ¿no? Solamente voy a llamar. Ahora, ¿qué es lo que quiero consultar? Quiero ejecutar, por ejemplo, el DNI que hemos creado en los datos, el anterior procedimiento que hemos creado para insertar un número DNI, ¿ya? Entonces yo lo voy a poner un número DNI, ¿ya? Un número DNI para la consulta que me lo puede ejecutar. Ya, entonces el primero era llamar datos, ¿no? Que tiene un parámetro. Eso sí tiene un parámetro, ¿cierto? Teníamos un parámetro, ¿no? ¿Qué parámetro? Le vamos a pasar un DNI, ¿ya? Por ejemplo, esto lo pasamos. ¿Qué es? Ahí lo vamos a pasar acá. 73, 64, 97, 06. Ya eso lo corresponde a un estudiante, ¿no? Entonces lo voy a ejecutar y automáticamente me da esa búsqueda. No solamente yo tengo que llamarle y pasarle el dato, ¿no? Entonces es como una función por encima que lo estoy haciendo, ¿no? Búscamelo, es como que estoy diciendo búscamelo a esa persona y me lo está buscando esa persona. Entonces, si es que quiero hacer una consulta más grande, lo puedo hacer más consulta. Si lo puedo hacer los INET lo puedo hacer en procedimientos almacenados, lo puedo realizar, ¿ya? Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué otra operación puedo hacer? Si lo puedo hacer otras operaciones, otros procedimientos lo puedo crear, ¿no? Y así también lo puedo borrar, ¿no? Por ejemplo, aquí le borramos esa consulta, esa mediante procedimiento lo puedo borrar, ¿no? También y lo puedo borrar, ¿no? Más sencillo, drop y consulta, ¿no? Y lo ejecuto. Listo. Y ya lo puedo borrar. Ya, jóvenes.